Bienvenidos a Cielo sobre Fuego. En esta ocasión tenemos a un invitado que es un espíritu viajero, un tejedor de caminos entre la sabiduría ancestral y la vida contemporánea, ¿no? Se trata de Chen Tuan Lui. Eh, Ha acumulado ya más de 3 décadas de experiencia en el ámbito espiritual y terapéutico, y su historia es una invitación a vivir con más presencia, calma y autenticidad. Y además es maestro y especialista en múltiples disciplinas, desde el I Ching, taoísmo filosófico, Reiki, hipnosis, sonoterapia, hasta la programación neurolingüística, el yoga integral, etcétera. Y también el chamanismo tolteca y la medicina ancestral taoísta. Se desempeña como terapeuta, instructor, mentor, autor y podcaster y guía de vida para cientos de personas en España y Latinoamérica. Con presencia, escucha activa y coherencia, acompaña a quienes sienten el llamado de volver a casa, no a un lugar, sino a la esencia prístina de sí mismos. Bienvenido, Chen. ¿Qué tal Muchas estás? gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, en honor un poco también al nombre del canal, pues te propuse la entrevista y pensaste en hablar sobre el hexagrama 13, ¿verdad? Ajá. Así que bueno, en esta entrevista pues vas a compartir tu mirada sobre el hexagrama 13, ¿no? Cielo sobre fuego, en la comunidad de los seres. Y bueno, para dar a conocer el linaje Fanxi del que eres custodio en relación a este mismo hexagrama, ¿no? Bueno, supongo que a todo el I Ching, a cada hexagrama del I Ching, ¿no? Pero en concreto hoy vamos a hablar de este hexagrama. Así que conoceremos lo más sobre el simbolismo del I Ching, sus aspectos esotéricos y exotéricos, y del camino de realización espiritual que todos recorremos, ¿no? Así que, bueno, antes de empezar sobre el hexagrama 13, eh, seguro que le gustaría saber a todos los oyentes cómo llegó a ti o cuándo fue el minuto cero de empezar con este tipo de conocimiento, ¿no? Con el I Ching, el taoísmo. Así que cuéntanos un poquito, por favor. Pues bueno, como tal, el lichín aparece de forma sorpresiva en mi vida. No lo conocía con anterioridad como tal. Conocía a una persona, que es uno de mis maestros, en un encuentro, como digo, fortuito en la calle. Llevaba ya tiempo, bueno, pues quizás con un estilo de vida bien particular, lo bohemio y lo místico, eh, dejándome llevar por, pues quizás esos mensajes que encontramos a veces en libros y que en mi caso, pues no quise que se quedaran en algo teórico o no quise que se quedaran en algo conceptual como tal, sino que, bueno, pues a través de una decisión de arrojarme a la vida y querer que todos esos mensajes, esas enseñanzas que quedaban plasmadas a través de grandes sabios a lo largo de la historia del ser humano ha ido gestando, pues en ese viaje, no sé si de búsqueda, en este caso fue de encuentro, aparece esta persona, este personaje, y a partir de ahí, bueno, pues conozco como tal el I Ching, pero también conozco una tradición, un linaje que es poco conocido y que aborda la vida pues desde una perspectiva quizás un poco diferente a lo que en términos, bueno, quizás más occidentales podemos llegar a conocer del taoísmo. Es un linaje que tiene una vertiente chamánica o que tiene una vertiente mística o que tiene una vertiente mágica, que tiene una vertiente como tal, bueno, pues filosófica y en este caso pues de trascendencia, de un misticismo como tal trascendente, ¿no? O sea, esta persona o este individuo, ¿no? Se acercó a ti y empezó a comunicarse contigo, ¿no? ¿Intuía algo sobre tu estado receptivo, quizás? O Pues hombre, simplemente. después de convivir con él y de tener varios Ujú, años de convivencia y de viajar con él y demás, pues obviamente ya me quedó claro el por qué se acercó ujú. y además de esa manera, ¿no? Porque fue con un comentario, con una pregunta que obviamente captó mi curiosidad
Y en ese encuentro de esa mirada, en ese encuentro de, bueno, de querer saber quién era el uno y quién era el otro, pues ahí quedé atrapado en algo que yo percibí en ese momento y que luego me permitió, bueno, por darle continuidad en primer lugar, al encuentro humano, por así decirlo, a la ujú. relación personal. Y a partir de ahí, pues se fue develando pues, ese conocimiento, esa sabiduría, que en este caso, bueno, pues está relacionada con el I Ching y con esta tradición. Mm, ujú. Muy bien. ¿Y de dónde venía esta persona o de qué país? Quiero recordar que comentaste algo, pero ya no recuerdo. Ajá, Eh, sí, como tal, él no eran nació ujú, en México, en ¿de México. acuerdo? Ujú, Nosotros en aquel encuentro estábamos en Madrid, luego pasamos por diferentes países y bueno, pues la relación obviamente fue larga. Luego conocí a su maestro, que él como tal había nacido en Argelia, ¿ya? ujú, Había tenido como linaje pues otro maestro anterior que vivió en Francia. El maestro sí había nacido como tal en China. Entonces, bueno, pues un linaje de viajeros o de andariegos, como lo podríamos conocer a ujú. través del LinkedIn, seres que viajan, bueno, pues en una relación, vamos a decir, como intuitiva con la vida, entregados a ese buey de Lao Tse, donde a uno lo lleva, ¿no? Y le va colocando en diferentes escenarios, con diferentes, digamos, como personas o personajes que van, bueno, pues dando la oportunidad de, en esas experiencias del cotidiano, pues ir quizás aprendiendo, interiorizando, transformando ese mundo interno que de forma simbólica se menciona, se cuenta a través de ese libro del viaje del rey mono hacia Occidente, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues son maneras de transmitir y de aprender una esencia, en este caso el Tao, ¿no? A través de una convivencia, pero sobre todo a través del viaje y de la experiencia en sí misma de la vida. Has dicho el viaje del rey mono a Occidente, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Es un texto, bueno, pues quizás sí conocido para gente de artes Ujú, marciales, gente que a lo mejor estudia, qué sé yo, medicina china o que ha profundizado en la filosofía como tal taoísta, sea menos conocido para gente que esté lejos de la tradición. Quizás no es un texto como tal referente de esta tradición, ¿no? Del Tao, pero sí es cierto que entre sus páginas pues uno puede encontrar una simbología de ciertas transformaciones, de ciertos procesos, que en escuelas de alquimia, pues a través del Neidan o de otro tipo de prácticas, pues a lo mejor se abordan con otra terminología, a través de la alquimia, elementos, pues quizás se aborda, como digo, pues con otro tipo de, bueno, pues de procesos, de terminología, de expresiones que el libro como tal no contempla, pero en sus páginas está descrita esa transformación que el ser humano va experimentando y que de alguna forma, bueno, pues uno puede intuir ese trasfondo que hoy hablaremos, esa diferencia entre ese mensaje eh, bueno, exotérico, cuando uno está ujú. fuera, digamos, de una tradición, y eso que uno encuentra cuando profundiza o cuando es iniciado como tal en una tradición y accede a ese conocimiento esotérico que llamamos. Bueno, supongo que tú conocerías muy poco sobre el I Ching, ¿no? Previamente, de antes. O lo Sí, conocerías así como un sistema oracular, ¿no? Un sistema no, de... como tal desconocía su Lo existencia, desconocías. Ujú, ¿vale? Y de hecho, cuando bueno, pues conozco a este primer maestro, en todo momento me prohibió de alguna forma leer ningún texto, ni ir a ninguna traducción, no trabajar con, bueno, con lo que en Occidente conocemos como I Ching, para poder permitirme, en lugar de tener que vaciar un vaso, pues en la relación empezar a llenarlo con esa esencia que esta tradición tiene y como digo, pues a través de esta convivencia pues tuve la oportunidad de conocerlo. entonces, has asimilado el I Ching primero como una puerta a la sabiduría a través de los hexagramas, de sus imágenes, sus textos, y, y menos sobre una consulta, ¿no? Una consulta oracular que se pueda hacer. O sea, el aspecto laboral, Ujú, como me dijo en aquel entonces este primer maestro,
pues a lo mejor es como el 2% de lo que pueda hacer el I Ching o lo que el I Ching pueda aportar al ser humano o a la humanidad como tal. El I Ching que conocí, que para alumnos a lo mejor un poco más avanzados, pues es el que intento Ujú, transmitir, pues es un código de representación que más allá de dibujarlo o pintarlo en un papel, pues al final adquiere vida, uno lo ve, se relaciona con el I Ching en términos quizás más orgánicos, ese aspecto psíquico o ese aspecto extrasensorial empieza como a, bueno, pues a despertarse, a activarse y a partir de ahí, pues el I Ching te habla tanto en la vigilia como en el mundo onírico, se te muestra o se te de alguna forma aparece, ¿no? Y ya deja de ser algo teórico, deja de ser algo mental, deja de ser algo intelectual, sino más bien, pues como planteaba Jung bueno, pues en ese prólogo, ¿no? En ujú, digamos, la versión de Vulgen, pues uno se permite establecer una relación con una conciencia o con una entidad viva, no orgánica, porque no hay un cuerpo como tal, por así decirlo, pero uno se relaciona con el I Ching como si fuera o como si estuviera obviamente vivo y a partir de ahí pues la relación adquiere un tono muy personal, que es lo que intento que obviamente los alumnos lleguen a forjar en su propia relación, ¿no? Que sea una relación, como digo, no intelectual, no mental, sino que sea una relación viva y que cada uno encuentre su propia manera de relacionarse con el I. Obviamente pasa por un proceso, vamos a decir, como académico, con sus reglas o su metodología, que es la que obviamente ujú, enseño, pero bueno, el I Ching, más allá de entenderlo en términos conceptuales, pues aparece la posibilidad de verlo. Si nos damos cuenta en la primera, digamos, como versión de Wilhelm, pues aparece la descripción de una imagen, ¿no? Es la manera que utiliza esta tradición de comunicarse a través de ideogramas. Entonces ujú, es una imagen que genera o suscita un pensamiento, una idea, ¿no? Entonces, claro, el libro plantea unas imágenes estáticas fijas que están ahí, ¿no? Y uno tiene que interpretar esas imágenes y obviamente adaptarlas a la época en la que se encuentra. El I Ching que transmito en mis clases, esa imagen está viva y cada vez que abordas un hexagrama, pues esa imagen cambia, muta, es distinta y te permite, bueno, pues establecer en esa reflexión, en esa contemplación, pues una nueva idea, llegar a nuevas conclusiones. Es decir, que te muestra algo nuevo cada vez que te acercas a ello como tal. ujú. Pero bueno, y en este tipo de acceso, ¿no? ¿Interviene el linaje Fanxi? ¿Es, digamos, o es aparte de todo este conocimiento inicial para entrarse en esto? Bueno, la tradición está ahí presente y Ujú, esa es la metodología que se transmite, que se aprende de alguna forma. En un primer movimiento, pues sí puede ser algo teórico, pero cuando esa relación empieza a adquirir esa vida de la que estoy hablando, esa presencia, ujú. pues obviamente esas imágenes cada vez son más accesibles, esa comunicación es mucho más fluida y ya no hay un proceso, como digo, mental, intelectual, donde tengo que interpretar un mensaje como tal, sino que el mensaje se va develando en la propia contemplación de esa imagen que el hexagrama en este caso puede ir mostrando. Entonces, claro, esta tradición, pues como digo, lo que ofrece está dentro de esto que conocemos como aspecto esotérico, ¿de acuerdo? Y quizás ese aspecto oracular, bueno, pues es un aprendizaje o una relación con el I Ching que pudiéramos entender en un aspecto esotérico, con X, como fuera de esa iniciación o fuera de esa relación o de esa trascendencia que como tal el I Ching tiene, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo sería la iniciación en este estudio del I Ching? ¿Hexagrama por hexagrama o al azar ir eligiendo un hexagrama, una lectura, un día un rato, otro día otro? No, como tal, hay, como digo, una metodología a la hora Mm, de acercarse al I sí. Ching, ¿ya? Una metodología que no parte desde un hexagrama, parte desde unos movimientos anteriores, una relación con el trazo, una relación con eso que denominamos yin-yang,
una relación con los bigramas, que por lo general pues, no se tienen en cuenta cuando uno utiliza el I Ching, que en Occidente se conoce. Hay una relación con los trigramas muy diferente a como se plantea tanto en el libro como en el manejo como tal de la estructura del hexagrama. Y por último aparece un hexagrama que, bueno, pues al estar vivo es necesario quizás entender Ujú, esa relación que tiene en términos metafísicos y por consiguiente pues hay un despliegue de ese hexagrama en un espacio-tiempo, lo llamamos programa, y a partir de ahí pues en lugar de tener un hexagrama pues ya pasamos a un conjunto de hexagramas que están relacionados con esa situación o con ese hexagrama inicial que se ujú, denomina, ¿no? Sabemos que hay hexagramas nucleares, sabemos que hay hexagramas de mutación, en tradición observamos también hexagramas de disección y a partir de ahí, bueno, pues está la posibilidad de colocarlo en diferentes cuadrantes para desplegar lo que se denomina como familia constelar, un conjunto de hexagramas que están ahí cuando nosotros nos relacionamos con la vida, pues en términos sensoriales tenemos una percepción, en este caso tridimensional, aparece la dimensión también del tiempo, no es una fotografía, digamos que un hexagrama como tal lo podríamos entender como una ujú. fotografía, pero a la hora de verlo en el espacio tridimensional y a la hora de verlo en movimiento, pues ahí necesito este programa para poder, bueno, pues ese código que representa no la realidad, digamos, como subjetiva, sino una realidad que está ahí detrás de la realidad que cada uno de nosotros percibimos, pues a la hora de representar esa realidad, pues obviamente con ese hexagrama no logramos representar esa totalidad Ujú. y a partir de ahí pues se hace necesario aprender esa metodología para poder llegar a ese programa y poder, bueno, pues, ir viendo estos otros aspectos de la Claro. realidad que están ahí, pero que en Eh, términos sensoriales pues a sí. veces obviamos, ¿no? Supongo, Chen, que las líneas de cambio, las mutaciones serán importantes también, ¿no? En este tipo de estudios, o Sí, significativas especialmente, al igual sí, que en el otro. claro. Lo que pasa que no vamos, por así decirlo, a una línea de mutación el primer día que nos acercamos al I Ching, perdón. Considero que es necesario percibir el instante con cierto grado de profundidad antes de ver cómo se mueve o ver cómo se desplaza en el espacio y en el tiempo. Al fin y al cabo, el I Ching es una representación de una energía, de unos patrones vibracionales. Y claro, si yo rápido quiero acceder a la mutación y al hexagrama de mutación, pues voy a perderme mucha información que está en este presente, que se encuentra, bueno, pues en, en una dimensión que a través de ese hexagrama inicial, pues si le doy el tiempo necesario para contemplarlo y acceder en profundidad en él, pues obviamente voy a acceder a una información que si me voy a la mutación, pues voy a perderme. La mutación como tal no contempla la posibilidad de tener más de un trazo mutable. Para hacernos una idea, cuando trabajamos el I Ching en términos de magia, en términos de chamanismo, en términos de misticismo, si el I Ching es la representación de la realidad, este momento presente yo lo puedo representar a través, se representa a través de un hexagrama, y en ese hexagrama pues voy a ver el espacio donde me encuentro, los colores, el tipo de tejido, es decir, el I Ching como tal me va a dar la posibilidad de representar como si fuera una imagen, obviamente, en este caso a través de un código binario, pero cuando sé descifrar ese código binario, pues podría hacer una pintura, ¿de acuerdo? Y poder dibujar ese presente con todos los elementos que están incluidos en ese presente. Si yo muevo una línea, un trazo, ese presente automáticamente cambia, ¿no? Van a cambiar los colores, van a cambiar los aromas, van a cambiar, es decir, esa realidad como tal va a sufrir una mutación, ¿no? A día de hoy el ser humano, pues que yo sepa, no vive la posibilidad de cambiar seis trazos y teletransportarse a otra dimensión o vivir, ¿no? Ese cambio abrupto que plantean seis trazos de mutación al mismo tiempo. Es decir, que no estamos en un I Ching, digamos, como onírico, donde en el mundo de los sueños, pues yo con la intención puedo cambiar el escenario, puedo cambiar la forma en la que me veo, puedo cambiar el contexto en el que me encuentro, puedo cambiar la situación que estoy
viviendo quizás en un sueño, sí puedo tener 6 trazos de mutación, pero en una realidad orgánica, biológica, pues de momento, como digo, no nos teletransportamos. Hay ciertos elementos que están en términos metafísicos implícitos en lo que llamamos mutación, que cuando vamos a un sistema de, o que al menos permite 6 trazos de mutación, pues no respeta, por así decirlo, esas leyes físicas o esas leyes, digamos, que rigen la biología. Entonces, a partir de ahí, estaríamos como generando una información de algo que para nosotros no podemos considerar una realidad accesible. Entonces, a partir de ahí, el linaje Fancy, cuando trabaja con una línea de mutación, pues se acerca mucho más a la realidad que el ser humano vive y por consiguiente el mensaje que ofrece pues está un poquito más alineado con esa realidad interna que todo individuo está transitando. ¿De dónde proviene el linaje Fanxi? ¿Que eran místicos, alquimistas, una escuela filosófica? Bueno, se dice que como tal abordaron todas las ramas que a día de hoy contempla el árbol taoísta. Cierto que surge en una época donde no hay una escuela como concepto creada. Se dicen que son los originarios a las primeras escuelas del Yin Yang, es decir, que son gente que a la hora de trabajar con este código binario no lo trabajaban con esta estructura de hexagramas, abordaban el I Ching en una estructura mucho más, digamos, Sencilla, ¿no? simple, Ujú, pero al mismo tiempo mucho más abstracta, que por eso decía que empezamos con un trazo y con el yin ujú, yang y con los bigramas. Es decir, que, bueno, pues utiliza un código, bueno, pues mucho más, como digo, quizás abstracto, ¿ya? En términos más metafísicos, ni siquiera filosóficos, ¿de acuerdo? Y surge en esas primeras sociedades que eran matrísticas, ¿de acuerdo? Se dice que, o algunos consideran que Lao Tse fue un fansi, pero ya en una época, digamos, como muy tardía. Ese I Ching que empieza a aparecer en esa época ya tiene una estructura mucho más parecida a la que a día de hoy podemos conocer, ¿de acuerdo? Pero anteriormente, bueno, pues el I Ching era muy diferente, es lo que la tradición intenta respetar, intenta dar a conocer, por eso se trabajan con los trazos, con los bigramas, con estructuras más simples, pero que al mismo tiempo, bueno, pues permiten observar la realidad una mayor, digamos, como sobre ella y como tal, pues trabajaron con plantas, trabajaron, al fin y al cabo, vienen a desarrollar lo que luego se construyó como escuela de Fancy, como escuela o una rama que se puede atribuir a la astrología, que se puede atribuir ujú, al Feng Shui, que se puede atribuir a la medicina, que se puede atribuir a la alimentación, que se puede atribuir incluso al arte. Es decir, que en esas estructuras básicas, sobre ellas, se empezó a desarrollar lo que a día de hoy, pues como decía, conocemos como el árbol taoísta, desde un tai chi, ¿no? Desde una alquimia interna o incluso externa, pero todo eso aparece mucho después. Entonces es una tradición muy antigua, yo no conozco registros como tal escritos, una tradición de transmisión oral, ¿ya? Y tampoco es una cultura, la del Tao, la del taoísmo, que se conozca por tener lugares donde uno pueda ir a aprender. Entonces, obviamente, esa tradición oral pues hacía en una convivencia, que fue lo que yo tuve la oportunidad de conocer y de vivir, y para aprender, pues te tocaba estar al lado de ese que tú considerabas que era un maestro, y seguir sus pasos y tener los ojos muy abiertos, la boca muy cerrada y poder, bueno, pues absorber un aprendizaje que estaba ahí en ese silencio o que estaba ahí en ese vacío y que a veces, bueno, pues de forma pudiéramos decir que telepática se transmitía. ujú. Y bueno, habiendo sido este maestro mexicano, ¿no? Y supongo que familiarizado también con la toltequidad. ¿Qué semejanzas hay con la toltequidad, ¿no? Entre este tipo de conocimiento del I Ching Fan Shi la toltequidad, o el camino chamánico filosófico del antiguo México, de este pueblo. Eh,
A día de hoy hay un movimiento que se le llama neochamanismo, que está lejos ujú, también de los orígenes quizás de esas culturas o de estas tradiciones chamánicas. Como decía hace un momento, este I Ching proviene de unas culturas matrísticas que se consideraban chamánicas, como culturas que surgieron en Siberia, que surgieron, en fin, esas culturas ancestrales, casi todas, tenían esos rasgos que consideramos como chamánicos, ¿de acuerdo? En ese sentido se tocan, ¿ya? Se tocan quizás en la experiencia de la realidad que se percibe más allá de la subjetividad humana o de la programación ujú. psíquica que el humano tiene en términos culturales, en términos generacionales y demás. Se parece en esa percepción de esa realidad que está ahí detrás, ¿no? Quizás la vía de acceso, pues en este caso el ITIN es un código o un sistema que no altera la biología, que no, vamos a decir, intoxica el cuerpo. Los toltecas utilizaban a veces muchas sustancias que conocemos como plantas, como va a ser el peyote, para poder desfragmentar esa mente humana y poder acceder a esa percepción de la realidad sin contaminarla con ese aspecto humano que bueno, pues, sociedades o que culturas vienen bueno, a veces a imponer o a permitirnos absorberlas, quizás sin darnos cuenta de ese artificio. Pues en ese sentido se tocan porque vienen a mostrarte esa realidad, ¿de acuerdo? Vienen a darte la posibilidad de encontrarte en una esencia sin toda esa programación mental o psicológica, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí, la forma o la vía de acceso a ello es muy diferente y el por qué o el para qué, si es que hubiera como tal un objetivo, pues también es muy distinto. Los toltecas buscaban aprender a desdoblarse en eso que ellos llamaban nahual para sostener la conciencia en un cuerpo no biológico, en un entramado astral o en un entramado energético, ¿de acuerdo? Es decir, liberarse, por así decirlo, del cuerpo y adquirir la inmortalidad en un mundo energético o invisible en términos sensoriales. Y en este caso, pues el concepto del Tao, de la inmortalidad que buscaba esta tradición, pues está sujeta a lo orgánico. Entonces, en lugar de buscar esa separación, lo que buscaban era esa unidad, ¿no? De eso que Ujú. es energético, de esto que es material o físico. ¿Ya? Entonces sí hay también una diferencia en términos como de objetivo o en términos de metas, por así decirlo, Sí, alcanzar. digamos, en este sentido, el Fanchi estaría más en el aquí y ahora, ¿no? En comparación con en esta Integrando esas realidad, dos digamos. realidades, tanto Ujú, energética como física, tanto onírica como en la ujú, vigilia. Ujú. De ahí que ese ujú, yin yang pues plantea esos cuatro bigramas, ujú. que al fin y al cabo son esos dos cuerpos o esas dos realidades que al fin y al cabo construyen, bueno, pues un entramado tanto invisible como visible, en fin. En términos Claro. metafísicos es bien bonito, ¿no? Ujú, Y tiene su, bueno, pues un misterio que cuando uno va desvelándolo, pues obviamente le aporta una sensación de plenitud porque eso que somos como individuos pues se siente reconocido y se siente presente, ¿no? En esto que llamamos presente, que quizás no signifique lo mismo para todos, pero a la hora de ir entendiéndonos a nosotros mismos en esa amplitud, pues también nos podemos, bueno, pues experimentar como completos. ujú. Y bueno, en esta visión que has realizado sobre el hexagrama 13, puedes empezar a desarrollarlo, ¿no? ¿Cómo Venga. se ve con esa visión Shanxi, con esa visión del Tao, la Ujú, tuya misma? ujú, ¿Cómo lo explicarías, el hexagrama? ¿Qué representa? ¿Qué fuerza pone en marcha o favorece? ujú. Etcétera. Mira, cuando uno accede a los libros, vamos a decir, más conocidos o a las traducciones más conocidas en Occidente, el texto está asociado a una unidad de los seres Ujú, humanos que viene a generar esa comunidad de los hombres. Y a partir de ahí aborda tanto las condiciones o actitudes que permiten esa unión o las condiciones o las actitudes que podrían poner en riesgo esa unión. ¿No? Aunque sea el número 13, hay otros hexagramas
como pueda ser el de la familia, que también habla de uniones entre ujú, seres humanos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, la familia u otros hexagramas que también hablan de esa unión entre seres humanos, quizá pueda ser un poco más personal o pueda ser, pues eso, más familiar, como tiene un ujú, vínculo, eh, bueno, pues quizás más sanguíneo, podríamos decir, ¿no? Y esta comunidad de los seres, pues habla como este fuego ahí abajo, estaría hablando de una pasión, estaría hablando eh, de algo que nos toca en el corazón y que nos hace unirnos por una misma motivación, ¿no? Pudiéramos decir que es, bueno, pues esos vínculos que se construyen a raíz de un ideal compartido. Que luego lo podemos ver, un ideal en relación a una empresa, en relación a una ONG, en relación a diferentes vínculos que el ser humano construye, pero que está ahí en ese vínculo, ¿no? Ese grupo, ¿de acuerdo? Más que un grupo o un vínculo sanguíneo, es un vínculo, pues, como digo, pues más de la pasión que me genera, ¿no? Ese ideal o que me genera en relación al fuego, pues eso que vemos y compartimos todos como ideal a alcanzar, ¿no? A partir de ahí nos damos cuenta de que ese tipo de comunidades, esta descripción que encontramos en el texto y en las traducciones, pues es algo que está dentro de ese conocimiento que decíamos exotérico con X, es decir, que está fuera del aprendizaje que la tradición de forma interna te va a ofrecer como conocimiento a través del hexagrama. Todas las tradiciones mantienen esta línea, por así decirlo, donde yo me puedo considerar, por poner un ejemplo, cristiano y voy a los rituales cristianos, pero voy como oyente, es decir, no he tomado los votos del cristianismo, no estoy dentro de ujú. la estructura, en este caso, que considero, ¿no?, como religiosa, como cristiana. Soy un cristiano, pero estoy fuera de la institución. Todo ese mensaje que me dan cuando yo voy a esas ceremonias, cuando yo voy a esos rituales, todo ese conocimiento forma parte de algo que se entrega en el mundo exotérico, que es para los que están fuera. Cuando yo tomo votos, por ejemplo, como en el budismo, y me afeito la cabeza y tomo los votos en relación al Buda y me hago uno con la sangha y a partir de ese momento ya estoy dentro de la institución, esos textos que antes me daban por estar fuera se cambian por otro tipo de textos, ese conocimiento que me daban por estar fuera de la institución se cambia y empiezo a recibir otro conocimiento, empiezo a recibir otro tipo de instrucción, por así decirlo, empiezo a recorrer otro camino, es el camino del iniciante, ¿de acuerdo? En Occidente, por ejemplo, antes teníamos lo que vendría a ser como, bueno, pues los oficios. Yo podía ir a un zapatero con mis zapatos, el zapatero me hacía los zapatos, me hacía, ¿no?, pues el molde y bueno, pues me construía el zapato. Yo no tenía acceso al conocimiento que ese zapatero tenía del simbolismo del zapato, de la trascendencia, el arte de construir zapatos, ¿no? Pero si yo me quería convertir en un zapatero y a partir de ahí pues era el ayudante del zapatero, yo me iniciaba en un proceso de aprendizaje donde ya no solamente aprendí a hacer zapatos, sino que empezaba a aprender el aspecto esotérico de ese oficio, ¿de acuerdo? Hay que, por ejemplo, algunas tradiciones esotéricas pues hablan del arquitecto, la diferencia que hay, ¿no?, a la hora de, bueno, pues una casa sin construirla, a construirla dentro de una tradición. Entonces tenemos dos tipos de enseñanzas o dos tipos de aprendizaje. En este sentido, este hexagrama 13, lo que describe el libro, obviamente está relacionado con el aspecto exotérico, con lo de fuera. Ujú, Y me va a dar herramientas, como decía, para identificar los elementos que me permiten mantener ese vínculo en esa comunidad y poder identificar todo aquello que pudiera disolver o diluir ese ujú, vínculo de comunidad. A partir de ahí, pues, bueno, pues yo accedo al hexagrama y me da su información, me da su conocimiento. Y yo me doy cuenta de que esa comunidad genera una unidad en relación a otros seres humanos, pero esa unidad está separada de otros clanes, de otros colectivos, de otras comunidades. Es decir, que el mensaje como tal no es unificador
como especie, como raza, no es unificador en relación a la totalidad o a la unidad de la existencia. Es unificador para un grupo concreto, ya sea un pueblo, ya sea una nación, ya sea una empresa, ya sea, al fin y al cabo, son colectivos que están separados y diferenciados de otros colectivos. Cuando entramos a tradiciones, como pueda ser la del Fanxi, pues ese hexagrama se va a entender en un contexto esotérico, va a tener otra, digamos, como intención en su enseñanza. Y a partir de ahí lo que me voy a dar cuenta es de que el hexagrama no busca unificar a un colectivo concreto, sino que busca unificarme a mí como individuo con la totalidad. Es decir, que el hexagrama de lo que me está hablando es de la unión con el Tao, no de la unión con otras personas bajo unos criterios o unos valores que compartimos. ¿De acuerdo? Cuando vemos el hexagrama, en este caso inicial del cielo sobre fuego, pues ese fuego es, como decía, pues esa pasión o esos valores o ese entusiasmo, todo aquello que me permite pues compartir con aquel otro un propósito o compartir una visión, ¿de acuerdo? Y eso ocurre pues debajo de ese cielo donde estamos todos y bueno, pues hay unos vínculos que pueden ser sanguíneos, pero puede haber otros vínculos que se llaman a veces a fuego o que para dejar reflejado esa unión o ese vínculo o ese tacto, pues a veces había un pinchado en el dedo y se firmaba con sangre, ¿no? Para poder demostrar al otro que ese vínculo, esa alianza iba a ser inquebrantable, ¿no? De esta perspectiva del Fanxi, cuando vemos el nuclear, nos damos cuenta de que, además de tener esto que ya estamos viendo, pues nos damos cuenta de que hay un hexagrama que es cielo sobre viento, ¿de acuerdo? Ya no es ese fuego que veíamos al principio, que a lo mejor nos impedía ver en profundidad este viento que hay detrás como nuclear. Y ese viento habla, por ejemplo, en relación a la medicina china, del Shen, del espíritu, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos hablando no de una unión en relación a una visión o a una pasión, ¿de acuerdo? Sino que estamos hablando de la unión de ese espíritu en relación al cielo, ¿de acuerdo? En relación al Tao del cielo, como llamaban en esta tradición. Es decir, que lo que ya está dando a entender es que hay un viaje de ese Shen en búsqueda de esa conexión con ese cielo, entendiendo el cielo como el concepto del Tao o de la unidad. ¿Ya? Cuando vemos el hexagrama inicial, el trigrama cielo que está arriba le corresponde el elemento metal, el fuego que está abajo le corresponde el elemento fuego, y nos damos cuenta de que el fuego, en relación a los 5 elementos, pues domina el metal. Es decir, que ese fuego, como movimiento energético, va hacia el cielo, hacia el metal. Es decir, que hay como una persecución de ese ideal, ¿no? Hay como un objetivo a alcanzar, es decir, que hay como un movimiento desde esa unión, desde ese vínculo que construimos como humanos, hacia ese ideal, hacia aquello que nos entusiasma, que compartimos como ideales. Hay ese movimiento. Cuando vamos al nuclear nos damos cuenta de que ese trigrama cielo sigue siendo obviamente elemento metal, pero abajo ahora hay un viento que le corresponde al elemento madera. Es decir, que el movimiento energético cambia, se invierte, y ahora es el cielo como metal el que desciende hacia el viento como madera. Es decir, que el espíritu en esa receptividad, en esa búsqueda elevada de esa conexión con el Tao, pues recibe como la visita, por así decirlo, de una experiencia que se denomina como mística. Es decir, que hay como, bueno, pues esa unión, ¿de acuerdo? De yo como individuo con eso que soy también como totalidad. Entiendo. En relación a las tradiciones de alquimia, ese cielo superior habla de la mente espiritual, habla de ese Tao del cielo. El Zen, bueno, pues que es ese espíritu del que estamos hablando, por ejemplo, en Japón, en el sintoísmo, hablan que es el camino de la verdad. Ese camino de la verdad que dejó Lao Tse registrado en el Hua Hu Chin, cuando hablaba del ser integral, como un individuo que había alcanzado el Tao. ¿Ya? El Tao Te Ching habla de un individuo que está en ese camino y da como una especie de herramienta para poder alcanzar ese Tao, pero el Hua Hu Chin ya habla de alguien
que está en ese estado. Ese alguien surge en este hexagrama de mutación y esa aspiración, que se llama en términos espirituales, pues es elevada. Es decir, que en lugar de buscar una unión con un grupo de humanos, lo que busco es la unión con la totalidad, la unión con toda la existencia. El estado de no dualidad, pudiéramos decir, o esa conexión con el Tao, que se llama o se dice en Entiendo. el taoísmo. Ujú, Y si vemos el nuclear ujú, de este primer nuclear, pues veremos que hay un cielo sobre cielo. ¿Ya? En esta tradición, cuando nos encontramos dos trigramas del mismo elemento, se dicen que esos dos trigramas, bueno, pues establecen un vínculo de armonía, establecen un vínculo de unidad, no hay diferencia entre los elementos, ¿de acuerdo? Por consiguiente, esa armonía estaría reflejando como ese estado del Tao, y uno accede, pero también entendiéndolo en un tiempo presente, pues nos damos cuenta de que ese nuclear ya estaba al principio. No es que vayamos en esa dirección, que como seres humanos en la percepción del tiempo, pues da la sensación de que vamos caminando en esa dirección, pero desde esta tradición, al ver que ese hexagrama es un nuclear que ya estaba dentro del inicial, pues nos damos cuenta de que esa experiencia que yo tengo como individuo en esa búsqueda de unidad con otros individuos, lo que tiene de trasfondo o lo que hay en un aspecto subconsciente es una búsqueda de romper esas separaciones, de romper esas diferenciaciones y de acceder a ese estado de unidad. Se claro. dice que alguien despierta cuando toma conciencia de que la búsqueda Ujú, del camino es esa unidad ujú, y no esta exclusividad, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues aparece, bueno, pues lo que se considera como un iniciado, el que inicia el camino de trascendencia de esa dualidad que está implícita a una relación egoica, de separación, de diferenciación, a alguien que lo que busca es la trascendencia de ese ego para poder acceder, en este caso, a la conexión ujú. con el Tao. Entonces, bueno, de cara a los restantes 63 hexagramas, supongo que también en su vertiente esotérica, cambien en todos o en casi todos el mensaje, ¿no? El mensaje o la visión primera que se tenga de ellos hacia unos aspectos que nos hagan reconocer otras cosas, ¿no? Sobre todo, ¿nos habla de nosotros o nos puedes hablar también de otros temas? O del individuo, ¿qué El abunda más mensaje, el en mensaje ese como tal, conocimiento? claro, el Ujú, mensaje como tal, cuando Lao Tse le da el nombre del ser integral, es porque obviamente integra, por así decirlo, ambos caminos. El que recorre la individualidad del ego ujú, y el que recorre la totalidad del ser. ¿De acuerdo? Obviamente, si tengo mi atención puesta en uno de ellos, pues la pregunta posiblemente surja por y para recorrer ese camino y por consiguiente el I Ching me va a dar una respuesta para ese que es su pregunta. ¿De acuerdo? Si mi atención está puesta en ese otro camino del ser, pues obviamente la respuesta va a estar dada y ofrecida para recorrer ese camino. Lo bonito de la tradición Fancy es que aprendemos ambos y a partir de ahí identificamos quién es el consultante, identificamos cuál es su motivación en su pregunta, en su inquietud y a veces, bueno, pues a través de esta tradición identificamos qué es lo que hay detrás a veces de una inquietud que en apariencia pues me puede poner la atención a través de una pregunta en algo, pero que el I Ching me está mostrando de que lo que necesita esa persona para seguir avanzando en su camino, pues a lo mejor no tiene nada que ver con la inquietud que realiza a través de su pregunta. Por eso también esta tradición a veces plantea la relación con el I Ching a través de la contemplación, donde yo lo que hago es mostrar una, digamos, receptividad a un mensaje que recibo sin una pregunta como tal. Cuando yo pregunto, inevitablemente, pues hay un personaje detrás de la pregunta que a veces puede distorsionar lo que yo verdaderamente necesito para avanzar y evolucionar, ¿de acuerdo? Y cuando yo me siento receptivo a escuchar un mensaje, pues al fin y al cabo, esa, bueno, pues pequeño ruido que puedo construir como
consultante, pues ya no está y obviamente distorsiona menos, por así decirlo, el mensaje que voy a recibir. ¿Ya? Entonces aprendemos un I Ching donde la pregunta como tal no es necesaria. Y el hecho de que no haya pregunta no significa que no se me resuelvan o que no encuentre maneras de solucionar conflictos o dejar, digamos, dificultades atrás y dejar de encontrármelas delante. Es decir, que voy a recibir algo que verdaderamente me va a ayudar a seguir avanzando. Que a veces la pregunta, pues como digo, genera como, bueno, pues como una sensación de distracción y necesito ir una vez y necesito ir otra vez y lo que me estoy dando cuenta no es lo que estoy recibiendo, lo que me está impidiendo seguir avanzando, sino lo que me impide avanzar es precisamente ese personaje y esa pregunta con la que me acerco al I Ching. Entonces, en ese sentido también cambia la manera de relacionarnos con el I Ching. Entiendo. Eh, ¿Hay literatura sobre esto, sobre esta forma de interpretación de los hexagramas, de los fanship? ¿Existe cierta literatura o autores de cierta calidad que nos pueda adentrar en esta forma diferente de conocer Como tal, esto? no No conozco es, no literatura, hay. bibliografía como Ujú, tal. Sí es cierto que en lo personal, bueno, pues hay un movimiento de acercarlo a través de un libro. Que, como digo, pues guardar la esencia de algo que está vivo en un formato que es un cuadrado y está ujú, obviamente cerrado y limitado, en cierto aspecto, pues se hace ujú, relativamente complejo, pero sí, sí es cierto que, bueno, confío en que de aquí a no mucho tiempo podamos tener bibliografía al respecto, podamos ujú. dejarlo plasmado para que otras personas, al menos a la hora de acercarse a ello, a la tradición y conocerlo, vean estas diferencias, entiendan estas diferencias y quizás se despierte un mayor grado de conciencia de tanto de qué es el I Ching como concepto, ¿de acuerdo? Como cuál es la relación que se puede establecer con él. Ujú. Muy bien. Y dispones, bueno, dispones de un canal de YouTube, ¿verdad? Que se llama Sí, eh, ahí está el canal de la ujú, Escuela de Libertad, como tal. Escuela de Ahí Libertad, tengo, eso es. sí, Sí. tengo algunos vídeos Ujú, en formato clase para mostrar estas diferencias de las que estamos hablando, mostrar cómo uno se puede relacionar con el I Ching, cómo lo puede representar, cuál es la relación que puede establecer con él. Hay vídeos donde, bueno, se integra el mensaje de los versos del Tao Te Ching con ciertos hexagramas para poder entender esa relación, para poder profundizar en las enseñanzas, en el mensaje como tal. Y bueno, iremos sacando más contenido. Obviamente están las clases, aparte del canal, clases que se hacen grupales, a veces una vez al año, a veces pasa un poquito más de tiempo, y clases particulares que para toda persona que realmente tenga como el interés de conocer y de profundizar en la relación con el I Ching, pues yo estoy abierto a, bueno, dar como tal un programa personalizado para que esa persona pueda conocer y pueda avanzar en la relación con el I Ching. claro. Bueno, estos apuntes que he leído antes sobre tu biografía, ¿no? Sobre tus casos anteriores, cuando dice que has ayudado a personas en Latinoamérica y en España, ¿incluías este sistema de conocimiento del Fanship o usabas otro tipo de terapias y conocimientos? ¿Cómo ejercías Son, tu ayuda a vamos casos a decir que, determinados de... claro, vamos a decir que un poco de todo, como Ujú, decía anteriormente, la tradición fancy aborda muchos aspectos. Cuando tú te permites conocerlos y de alguna manera dominarlos, pues encuentras la manera como herramienta de cómo acercarte al otro y de cómo liberarle al otro pues, de su obstáculo, de su impedimento, ya sea en una terapia como concepto, ¿de acuerdo? Terapia que a veces no necesitas tener agujas. Con uno de mis maestros sacábamos espinas de plantas y hacíamos acupuntura con espinas de plantas, ¿de acuerdo? A día de hoy, pues no conozco en Occidente escuelas que te enseñen a hacer acupuntura con la espina de una planta, aunque sí se sabe y hay registros de que en la antigüedad se utilizaba, por ejemplo, ¿no? ujú, Íbamos a una casa, como todo esto ocurría en ese caminar, ¿no? que uno tiene como
taoísta, pudiéramos decir, como entregado a la vida, pues a lo mejor íbamos a una casa y antes de llegar a la casa, pues esa comunicación que habías construido con el reino vegetal, pues las plantas te hablaban, se mostraban, ibas, pedías permiso para que, bueno, pues como ofrenda, pues te dieran algunas hojas o a veces un pedazo bueno, de una raíz y cuando llegabas a la casa, pues preparabas todo eso como una infusión o como algún tipo de extracto, como algún tipo de, bueno, pues como de crema, pudiéramos decir, como un ungüento. Ujú. Hay muchas maneras cuando uno ve, por así decirlo, el código, cuando uno siente quién es ese ser que está ahí, bueno, pues en esa problemática humana, por así decirlo, pues la tradición fancy aborda, ¿no? Afortunadamente, múltiples perspectivas a la hora de cómo, bueno, pues aligerar al fin y al cabo esa experiencia humana. Entonces, no solamente a través del I Ching, que obviamente había clases y había una relación, o sigue habiendo relación personal con algunos de los alumnos, pero también, como digo, en términos terapéuticos, en términos filosóficos, una conversación, una charla que puedas tener con alguien que le permite ver su vida desde otra perspectiva, generar un cambio o un estado alterado de su conciencia para entender la situación desde otra perspectiva, llegar a una conclusión nueva, diferente a la que tenía de una situación, es decir, generar una mutación en esa situación En que ese la persona sentido, estaba claro. viviendo y no como tal tenía que haber una consulta, ¿no? Digamos, como formal. ¿No? Al fin y al cabo, cuando uno tiene experiencia de totalidad o de unidad, pues se da cuenta de que es una parte de uno mismo, ¿no? Ese corazón cuando se abre, pues inevitablemente se hace sensible a, a esa dificultad que aunque uno la vea como relativa, pues para el otro quizás es una realidad, ¿no? Y el poder, bueno, pues estar ahí, ¿no? Y como mago, mover algo para que esa realidad cambie, pues la tradición fancy, como digo, ofrece muchas herramientas para poder generar esos movimientos. Por eso tenían estos o estas etiquetas de magos, de chamanes, de brujos, Sí. de médicos, de alquimistas, porque no es ni una cosa o lo es todo, o ¿no? Al fin y al cabo, el I Ching lo que permite es llegar a una raíz que quizás todas esas otras escuelas tienen, ¿no? Y cuando conoces esa raíz, pues al fin y al cabo te da igual que lo veas a través de las estrellas del firmamento, que lo veas a través de una planta, que lo veas a través de un oficio de un artesano, que lo veas a través, al fin y al cabo, esa raíz es común, es el I Ching, pero el I Ching, en este caso metafísico, el I Ching de este místico trascendental, que es el que ofrece la tradición. Sí. Pues muy interesante, ¿no? Saber este tipo de percepción sobre el I Ching, sobre eh, esta obra magnífica de conocimiento, ¿no? De conocimiento de la naturaleza y del individuo, ¿no? Ahora mismo estás Sí, en Granada, pero habitualmente resides en la provincia de Huesca, ¿verdad? como tal, ahora mismo sí O, tengo residencia en Huesca, aunque como ves, pues pero te mueves por todo el país, ¿no? el Digamos. viaje no termina, la vida es un viaje y como Ujú. tal vamos aprendiendo a disfrutarlo, a estar presentes, mayor presencia y, y bueno, lo que tiene esta época o esta era tecnológica digital es que esas distancias geográficas o físicas pues pueden ser fácilmente, por así decirlo, eh, saltadas y aquí estamos Reducidas, claro, viéndonos claro. exactamente. Entonces, bueno, pues también ponemos al servicio la tecnología para hacer consultas, para hacer clases. Obviamente no es necesario como me pasó a mí en mi época o como pasó en generaciones anteriores, de que uno tenía que estar al lado de esa figura que consideraba maestro para poder aprender, ¿no? A día de hoy uno puede estar en su casa cómodamente y seguir Se recibiendo facilita todo, claro. su sabiduría. Claro. Bueno, y en los oyentes que quieran saber algo más de ti o ponerse en contacto contigo, consultarte algo, comentarte algo, eh, ¿dónde pueden acceder? Aparte de, bueno, ya saben que tienes un canal en YouTube, ¿de otra forma podrían comunicarse contigo o acceder a donde tengas algo Ujú. de cara al público, ¿no? En Internet. Bueno, hay un correo electrónico que es el Ujú. teconten@gmail.com
hay un WhatsApp que está colgado en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Ujú. YouTube, hay un canal de podcast en Spotify, bueno, en estas plataformas que a día de hoy Sí, posicionan este tipo de contenido. Hay diferentes maneras de llegar a nosotros a través del nombre Escuela de Libertad, nos van a encontrar en cualquiera de esas. Escuela de Libertad. Ajá. Perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho tu exposición sobre esta visión de I Ching, la parte esotérica, la Ujú. parte de la exotérica, que también se ha hablado, ¿no? Y de cómo abordáis más que las consultas a la persona que se acerca, entender su momento, sus inquietudes, o para que vea la vida de una forma más expansiva o más completa, ¿no? Así que pues Al fin y al puede cabo, cuando ser hay un cambio interesante, de la percepción de la realidad, claro. pues a veces lo que uno considera un problema, pues puede incluso llegar a verse como una bendición y lo que antes Ujú, uno, bueno, pues maldecía, ¿por qué no? Eso mismo lo va a poder incluso agradecer, ¿no? Esa magia es la que habla, digamos, ujú, Teaching de esta tradición, ¿no? De poder integrar la vida desde una perspectiva donde ujú, no la rechacemos, sino que la podamos interiorizar, quizás cambiando la manera de entender, ¿no? O quizás cambiando la forma de ver o de ujú. mirar, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues, Chentuan Lee, ha sido un placer. Espero que guste este programa, por lo menos que despierte un poco la curiosidad, abre un poco la mente y Sí, investigue un poquito también sobre esta otra forma de acceder a este conocimiento. creo que sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias, José, por la invitación. Hasta siempre. Hasta Chao. luego. Chao, chao, chao.